¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Estamos aquí en el encuentro antiimperialista en La Habana, Cuba, y vamos a entrevistar ahora a una militante que vive en los Estados Unidos, Claudia de la Cruz, que es integrante de la Asamblea Internacional de los Pueblos, un encuentro que ya se hizo en Venezuela y que genera actividades y acciones precisamente por la lucha de cada uno de los pueblos del continente y del mundo. Claudia, bueno, vivir en los Estados Unidos y ser militante de una articulación que está generando luchas que enfrentan a los Estados Unidos tiene sus bemoles. ¿Cómo la llevas en el sentido de qué tipo de actividades pueden hacer ustedes en los Estados Unidos para esta articulación? Bueno, yo creo que, ante todo, gracias, Carlos, por el espacio. Creo que es importante mencionar que en los Estados Unidos hay un pueblo compuesto de 140 millones de personas pobres y desposeídas, que viven temas de falta de acceso a los derechos más básicos. Y con ese pueblo es más posible articular lo que es la lucha antiimperialista, porque entienden que muchas de sus necesidades vienen del robo del Estado, de lo que son sus recursos sociales y de bienestar, para ponerse en presupuestos como lo de la milicia de los Estados Unidos para invadir y saquear otros países. Así que no se hace tan difícil hacer ese tipo de conexión. Claro que cuando uno empieza a hablar de clase dentro de los Estados Unidos y del sistema económico capitalista, siempre hay sus riesgos. Pero de nuevo, o sea, hay un pueblo más grande que lo que es la clase élite que permite que uno pueda hacer un tipo de trabajo organizativo que conecte la lucha de los pueblos. Este tercer mundo que vive en los Estados Unidos y que generalmente es muy sojuzgado y no hay tanta información como la hay de otros países que le pasa lo mismo, hay una batalla que seguramente ustedes estarán dando, que es el de la visibilización de las luchas en otros países y esta intercomunicación. ¿Cómo opera la censura en los Estados Unidos para ese fenómeno? No, es una cuestión increíble. O sea, cuando hablamos de la clase dominante global, de los capitalistas globales, se han encargado de, bueno, secuestrar los medios de comunicación y crear plataformas súper cooperativas, corporativas, que no permiten que se visibilicen las luchas de los pueblos y que se hagan esos intercambios y esas conexiones. O sea, al punto de que cuando hablamos de Venezuela, por ejemplo, o de Cuba, el tipo de noticias que se recibe, la narrativa es una narrativa de la clase dominante. De la misma forma, cuando se ven noticias desde los Estados Unidos, no se visibilizan las luchas que se están dando dentro del país. Y es un plan muy intencionado, un plan global, al cual desde plataformas y articulaciones como lo es la Asamblea Internacional de los Pueblos, estamos diciendo que hay una necesidad y hay el reto y el llamado puesto a los movimientos sociales, articularse de tal manera y crear medios de comunicaciones alternativos donde podamos visibilizar nuestras luchas y intercambiar mucho más, encontrar nuestra conexión que es antiimperialista, antipatriarcal, en contra del racismo, por la vida y en contra de la muerte que nos ofrece el capitalismo. Fíjate que algo llega, porque hoy mismo, mientras estamos aquí, se ha producido en Brooklyn una cosa interesante. Ha habido una evasión, que la evasión, para traducirlo en otras lenguas de América Latina, muchísima gente ha repetido lo de Chile, cómo empezó la rebelión chilena, evadiendo el pago del metro en Brooklyn. Así mismo. No, y se han hecho varias campañas alrededor de eso. O sea, nosotros tenemos un pago mínimo por hora, que son $7.25. Y las personas que trabajan por $7.25 son mayormente personas adultas con hijos. Mayormente se da esto dentro de las industrias de servicio, sea en corporaciones como McDonald's o cosas así. Y están ahora dando una lucha por
tan solo recibir $15 a la hora, o sea, para que suban el sueldo mínimo. Ante ese contexto se sube lo que es el pago de la transportación. O sea, todos los años hay un alto, siempre se sube. Y ha habido campañas todos los años alrededor de eso. Y evadir el pago del transporte es una manera de hacerlo. Desafortunadamente no ha sido una cosa tan coordinada y tan masiva como lo hizo Chile, pero es cuestión de tiempo. O sea, con Chile decíamos, bueno, ¿qué va a pasar en Chile? ¿Verdad? Porque de nuevo eso es histórico también. O sea, cuando se pasó lo de Haití en el 1804, los franceses no pensaban que los negros se iban a alzar. Siempre como que tenemos esa idea, pero lo que se está tejiendo desde las bases, no podemos desesperanzarnos. Y creo que dentro de los Estados Unidos surgen muchas sublevaciones, que lo que falta es una articulación. O sea, crear un movimiento más sólido, más consolidado, más unido sobre la base de la clase. Pero de que hay movimientos, hay movimientos. ¿Cómo está la lucha antipatriarcal en los Estados Unidos? ¿Cómo está el movimiento de mujeres, sobre todo de mujeres pobres que viven en las zonas más pauperizadas de las ciudades importantes de Estados Unidos? Yo creo que desafortunadamente hay dos narrativas. Está el feminismo académico y extremadamente blanco, que se articula a veces hasta en contra de una conciencia de clase y de una lucha de clase. Y está el feminismo más popular de la clase trabajadora, mayormente inmigrante, que se articulan con movimientos feministas desde sus países, sea desde El Salvador o otros Brasil, que tienen una visión más de clase, que están trabajando en las comunidades con un marco antipatriarcal, pero también anticapitalista. Y ese tipo de feminismo no es el feminismo que está en las plataformas, sea en los medios sociales o sea en los medios corporativos, pero de que existe, existe. O sea, lo que tenemos que tener en mente de nuevo es que el mismo imperialismo ha creado el desplazamiento de muchas comunidades a través de todo el mundo y muchos y muchas de este continente que vienen con experiencia de lucha dentro de sus países, buscando un mejor futuro, un progreso económico, y se encuentran con una explotación doble por clase y también luego por su raza o por su etnia. Entonces, ese pueblo está despertando. O sea, estamos viendo hoy también, tenían una manifestación grande en Nueva York en apoyo a los compañeros de Chile. O sea, vemos que cuando hubo la sublevación en Puerto Rico, hubieron compañeros y compañeras que también se movilizaron en solidaridad con el pueblo de Puerto Rico. Lo vimos también en términos con Haití, en la misma comunidad de Brooklyn, que hay muchos haitianos y haitianas en ese espacio. O sea que hay un sentir desde la comunidad latinoamericana que ha tenido que desplazarse hacia los Estados Unidos, de que el bienestar de sus países de origen, ese bienestar de nuestros hermanos y hermanas en el resto del continente, es el bienestar nuestro también. Entonces, creo que la misma crisis capitalista, la misma crisis de valores, la gente siente eso y siente cuando está tan arraigado dentro de una conciencia latinoamericana, con personajes de revolución y de crear patria como lo es Simón Bolívar, como lo fue Martí, como lo fue Celia Sánchez, Fidel. O sea, está en nuestro subconsciente y está ahí trabajando. Por último, en la Asamblea Internacional de los Pueblos se plantea una serie de acciones para generar también esa visibilización de la que hablábamos. ¿Cuál es la fecha? ¿Cómo se está preparando esto? Creo que va a ser para el 2020 en ese sentido. Contarnos un poco. Bueno, la jornada de lucha en contra del imperialismo y del neoliberalismo se está planteando hacer para el 25, la semana entre el 25 y el 31 de mayo. Y permítame decir un poquito más de la Asamblea. Bueno, y la Asamblea Internacional de los Pueblos
es un conjunto de organizaciones sociales, políticas, sindicales de todos los continentes. Y hemos estado desarrollando este proceso sobre la base de la experiencia de ALBA Movimientos, que es una experiencia continental, de nuevo, que nos ha dado muchas lecciones de cómo podemos articularnos. Y entonces el deseo, el trabajo, ha estado ahí por los últimos 2, 3 años de tratar de crear esa articulación internacional con los diferentes sectores. Y una de las cosas que nos planteamos es la necesidad de poder tener acciones en conjunto, de profundizar en lo que es la solidaridad, pero también expandirla, entendiendo que tenemos que tener de nuevo proyectos concretos, y planteamos que, bueno, uno de los ejes de trabajo es la formación política como algo sumamente necesario, la creación de medios de comunicación alternativos y revolucionarios que debatan y contesten espacio político con esto de la batalla de ideas y, claro, de nuevo, crear eventos y actividades directas, antiimperialistas, antipatriarcal, anticapitalistas, en coordinación. Entonces, la semana que estamos planteándonos de nuevo es en mayo, del 25 al 31 del 2020, y es encontrar símbolos dentro de nuestros países del imperialismo yanqui y conectarla con las luchas de nuestras naciones, de nuevo con una perspectiva antiimperialista, y poder masificar y coordinar esos eventos de manera internacional. Gracias, Claudia. Gracias a usted, Carlos. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana!